Ya, ¿estamos al aire? Perdón. Bueno, estamos viendo qué preguntas hacer, pero un compañero propuso la P7 de la guía de cardinalidad, así que estamos en eso. Estamos trabajando el hint. Nos dice encuentre estas biyecciones entre A y C y B y D para construir esta función de gamma y probar que es una biyección. Entonces, esta función psi y la función phi están dadas de la igualdad de cardinalidad entre A y C y B, D respectivamente. ¿Cierto? Si dos conjuntos tienen igual cardinal, entonces sabemos que nos podemos sacar una función que es biyectiva entre ellos dos, porque es la definición de tener igual cardinal. Ya, y lo que vamos a hacer ahora es construir esta función, ¿cómo la llamamos? Digamos, que lo que hace es tomar una función de A a B, cualquiera, y nos va a entregar una función de C a D. Eso no es celeste. De C a D, cualquiera, ¿cierto? Queremos que este sea nuestro phi de, o sea, digamos de f, ¿cierto? Una función de C a D. Entonces, la gracia sería ocupar esta psi, ¿cierto? Voy a usar más colores. Esta es psi, una función de A a C, que es biyectiva, y la otra función que tenemos es phi, ¿cierto? Que va de B a D. Por lo que en particular podemos decir que la inversa de phi va de D a B. ¿Listo? Entonces la gracia va a ser decir, ya, tengo f, ahora quiero una función que va de C a D. ¿Qué función podría ser buena? La que va de C a B, a D, ¿cierto? Componiendo funciones. Entonces sería, bueno, me faltó nombrar una función aquí, que es la inversa de psi. Entonces vamos a empezar con un elemento de C, ¿cierto? Digamos un C chiquito. Y lo vamos a componer con la inversa de psi. Y esto de acá va a pertenecer, o sea, bueno, vamos a hacer todos los pasos. C ¿Se me escucha? pertenece a C. Sí, se le escucha. ¿Se escucha? Oh, bien. Buena, Hola. Juli. Juli, estamos haciendo la P7 de la guía de cardinalidad. Uh, Ahí te toca a ti. dale. Ya. Amigo Joaquín, muteate. Gracias. Ya, entonces, empezamos con un elemento en C, ¿cierto? Porque queremos definir una función de C a D. Empezamos con un elemento en C. Sabemos que si lo pasamos por la inversa de psi, vamos a llegar a un elemento en A. Ya. ¿Y cómo puedo llegar entonces a B? Vicente, Aplicando F. Dime. ¿me escucháis bien? Sí. Eh, Me perdí un poco cuando como que tiraste funciones de AC, de B a D, o al revés, no me acuerdo bien, a ver, espérate, deja verla aquí. Ajá. Es que entiendo la función psi y la función phi, Ujú. y después de ahí, ¿qué hiciste con la flecha vertical? ¿Qué pusiste ahí? Eh, Sabemos que son biyectivas, ¿cierto? Por igualdad de cardinalidad. Por lo que simplemente La psi y hice, la phi, ¿sí? sí, por lo que puse además en el AC, diagrama las inversas. y esa F y psi de F, Está la naranja. ajá, las dos que En el están... enunciado los definen una función que toma funciones de A a B y nos retorna funciones de C a D. Entonces estoy tratando como de mostrar la intuición de por qué esa función es la que sirve, antes de probar que es biyectiva. ¿Sí? ¿Se capta? Ah, ya, es del gen. Ajá, Ah, ya, gracias. ya. Entonces, queríamos partir de C y llegar a D. Pasamos por A con la inversa de psi. Pasamos a B con la F, que nos da una F cualquiera que tomamos nosotros en el conjunto de funciones de A a B. Entonces, la imagen de un elemento A es un elemento de B, y estamos en B, por lo que le puedo aplicar psi, y el resultado final va a estar entonces en D, porque psi es una función de B a D.
Entonces, nuestro candidato a biexi. Entonces, queremos probar que el cardinal de A a B es igual al cardinal de C a D, ¿cierto? Entonces, nuestro candidato a biyección será esta función, perdón, este como digama, que toma funciones de A a B y nos retorna funciones de C a D. Entonces, vamos a un F, vamos a tomar un digama de F, que es igual a psi de F de psi menos 1. Phi de F de psi menos 1. Perdón mi pronunciación, tengo una herida en la lengua. Cualquier cosa que se confunda, me dicen al tiro. Ya. Entonces, esto F es una función que toma elementos de A y nos da elementos en B. Y phi de F es una función que toma elementos en C y nos da elementos en D. ¿Cierto? Con phi, o sea, con digama de F evaluado en C, siendo la evaluación de la composición phi de F de psi a la menos 1 de C. ¿Cierto? Ya, entonces, ¿está bien definida? Esa es como la primera pregunta que uno se puede hacer. ¿Está bien definida? Y la respuesta es sí, por la discusión anterior. ¿Qué significa esto? Que la composición de psi a la menos 1 con F y con phi, como vimos antes, nos daba, a partir de elementos en C, elementos en D. Por lo que esa composición es en particular una función de C a D. Entonces, la buena definición nos dice, para cualquier elemento que yo tome en el dominio, voy a, al pasarlo por la función, voy a obtener elementos del codominio. Eso nos dice la buena definición de una función. Y en este caso es así. Esta composición efectivamente toma elementos en C y nos da elementos en D. ¿Ya? Entonces, esa era parte de la discusión anterior que quería hacer. Por lo que nos faltaría probar inyectividad y sobreyectividad. Pruebe demuestre que para todo, digamos, f y g, funciones de A a B, si phi de, o sea, si digama de f es igual a digama de g, entonces f es igual a g. Hay que probar eso, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra hipótesis, vamos a trabajar la hipótesis. Si esos dos son iguales, significa que phi de, ¿cómo era esto? Phi de f de psi a la menos 1, no, así era así, ¿no? Sí. Sí, entonces, phi de f de psi a la menos 1 de un elemento en C es igual a psi de g de psi a la menos 1 de C. Y esto es para todo C en C. Ya, y esto me interesa que lo noten. Estoy diciendo que psi de, o sea, digama de f es igual a digama de g. ¿Qué significa esto? Que estas dos funciones, ¿cierto? Esta de acá es una función y esta de acá es otra función. Son funciones que van de C a D, ¿cierto? En particular, sus imágenes en C son iguales. ¿Sí? Ya. Entonces, empezamos trabajando con esta igualdad. Podemos, por ejemplo, componiendo con psi a la menos 1, ¿cierto? Que es biyectiva. Componemos por la izquierda con psi a la menos 1 y nos va a dar entonces que se van a anular estos psi, o sea, estos phi, perdón. Y nos va a dar f de psi a la menos 1 de C es igual a g de psi a la menos 1 de C. Ya. Y lo normal sería aquí trabarse, porque uno diría, pucha, me gustaría ahora componer como por psi, de alguna forma, para probar que f y g son iguales.
¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aprovecharnos de la biyectividad de psi, ¿cierto? Entonces, queremos probar que f es igual a g. Es decir, que f de a es igual a g de a para todo a en a. Recordemos que f y g son funciones de a a b. Para probar igualdad de funciones tenemos que mostrar que los dominios y codominios son iguales, lo cual se tiene por esta definición de conjunto, y que sus imágenes son iguales. Entonces, vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a probar esto de acá. Entonces, sea a en a, y recordemos que psi, como función, uy, 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 ahí está. Psi, como función, va de a a c, ¿sí o no? Sabemos que psi de a a c es biyectiva, ¿cierto? Luego, existe un único, digamos C, en C, tal que phi a la menos 1 de C es igual a A. Ya, y eso, deberíamos estar todos de acuerdo con esto, ¿cierto? Si una función es biyectiva, su inversa también lo es. Entonces, para todo elemento en el codominio de la inversa, existe un elemento en el dominio de la inversa que lo alcanza. Y es único, esto por la biyectividad. Ya, entonces, tenemos que existe un único elemento en C que lo alcanza. Luego, por la igualdad que mostramos antes, esta igualdad de acá, tendremos que f de psi a la menos 1 de c es igual a g de psi a la menos 1 de c, ¿cierto? Probamos esta igualdad para todo c. Así que en particular se cumple. Y nosotros sabemos que psi a la menos 1 de c es a. Por lo que probamos que son iguales las imágenes. ¿Sí? Ya, esto puede haber sido un poco complicado, quizá. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación. Primero entendimos por qué esta función es la buena función para probar la biyección, ¿cierto? Porque al final tomábamos funciones de A a B y la convertíamos de funciones de C a D, ¿cierto? Eso es componiéndolas, para hacer que los elementos como que naveguen los distintos conjuntos para tomar elementos de C y llevarlos a D. Ya, y cuando tratamos de probar inyectividad, queríamos demostrar que f era igual a g, ¿cierto? Con f y g siendo funciones de A a B. Entonces, nosotros nos apoyamos en esta igualdad, la igualdad de las imágenes a través de digama, compusimos con psi a la menos 1 para probar que f de las preimágenes, por así decirlo, o sea, no, de la imagen a través de la inversa de psi de un c cualquiera, era igual a g de la imagen a través de la inversa de un c cualquiera. Entonces, con esta igualdad dijimos, ya, ahora solo me queda probar que f es igual a g, me doy un a arbitrario, porque si es biyectiva, sé que ese a es alcanzado por un c a través de su inversa, y entonces, a partir de esta igualdad que probé, puedo reemplazar estos por a arbitrario, ¿cierto? Y vamos a obtener que las imágenes de f y g coinciden, ¿cierto? Eso fue como la idea. Luego f es igual a g y tenemos la inyectividad. Ya, ahora hagamos la sobreactividad. Ya, entonces, ¿qué hay que probar? Hay que probar que para todo, digamos, g en f de c a d, existe un único f, perdón, existe un f, una función de AB, tal que de gamma de f es igual a g. Esto es que phi compuesto con f compuesto con psi a la menos 1 nos va a dar g.
Ya, y este es mucho más fácil. Aquí hay que simplemente proponer un candidato que sea una función de A a B, ¿cierto? Entonces, hay un candidato que debiese ser más o menos natural. Entonces, vamos a decir, sea f, uy, no sé por qué lo estoy haciendo con 100, sea f igual a phi a la menos 1 compuesto con g compuesto con psi. Hay que verificar dos cosas. La primera es, ¿f pertenece a las funciones de a a b? Ya, entonces, volvamos a nuestro diagrama, ¿cierto? Voy a ver si lo puedo copiar. Permiso. Tengo al gato llorando al fondo, no sé si se escucha. Ya. Yo no escucho nada. Qué bueno. Está pegando el show el gato. Ya, entonces, la pregunta es, este f que yo definí, pucha, f es una pésima letra, digámosle f grande. No, f grande también es una muy mala letra, digámosle h. Ya. H pertenece a una función que va de a a b, ¿cierto? Nosotros nos dimos un g en la parte de sobreactividad, ¿cierto? Entonces decimos como sea g una función de c a d arbitrario. Tenemos que probar que existe un f, función de a a b, que a través de gamma lo alcanza. Entonces, nosotros postulamos a este h que va a ser quien alcance a nuestro g, ¿cierto? El g está involucrado, pero está bien porque fijamos el g arbitrariamente. Entonces, la primera pregunta era, ¿h pertenece a las funciones de a a b? Tenemos sí. Ya, entonces, sí va a ser el que recibe nuestras cosas, ¿cierto? Un sí de x. Sí está definida de a a c, ¿cierto? Entonces, esto va a pertenecer a A, esto va a pertenecer a C. Al componerlo con G, recordemos, G era una función arbitraria en el conjunto de funciones de C a D, por lo que al componerlo con G, esto va a pertenecer a D. Y finalmente, cuando le aplicamos la inversa de phi a la menos 1, o sea, no, la inversa de phi, perdón, phi a la menos 1, toma elementos en D y nos lo lleva a B, ¿cierto? Entonces lo que hizo H es recibir elementos de A y llevarlos a B, por lo que H pertenece a las funciones que van de A a B. Bien. Y la segunda, hay que probar que, uy, 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 phi, o sea, digama de H es igual a G. Y efectivamente, la manera que definimos H es muy truculenta, pero muy específica. Digama de una función era componer psi por la izquierda, o sea, phi por izquierda y psi por la derecha, ¿cierto? A ver, phi de H de psi a la menos 1. Y por la definición de H que le dimos, es esta, nos va a quedar psi de psi a la menos 1 de G de psi a la menos 1. Y nosotros sabemos que la composición de funciones asocia, por lo que podemos agrupar cada función con su inversa. Y aquí vamos a darnos cuenta que al componer con la inversa nos va a dar la identidad, ¿cierto? F o F a la menos 1 igual identidad. Ya, en este caso, la inversa de psi, o sea, de phi, recibe elementos en D, por la que acá a la izquierda nos va a quedar la identidad en D. Y acá a la derecha, la inversa de psi recibe elementos en C, por lo que nos va a quedar la identidad en C, ¿cierto? Entonces, eh, esto es un elemento de C. Esto es la función G que recibe elementos en C y nos retorna elementos en D, por lo que esto va a ser simplemente G, ¿cierto? Porque estamos componiendo con la identidad del dominio por la derecha. Y al componer entonces,
por la identidad del codominio, por la izquierda, también nos va a dar la misma G. Entonces, demostramos biyectividad, ¿cierto? O sobreyectividad. Nos dimos un G arbitrario en el codominio y demostramos que existe una función en el dominio que lo alcanza a través de la función de gamma, ¿cierto? Entonces, acá podemos concluir que di gamma es sobreyectiva. Uy, no sé escribir. Ay, ay. Y ahí está. Listo. Entonces, probamos que di gamma era inyectiva y sobreyectiva. Me cuesta mucho esa palabra, parece. Por lo que di gamma es Estoy inyectiva. vacunado. ¿Te gustan las inyecciones? Eso. Y por lo tanto, existe una biyección entre las funciones de A a B y las funciones entre C a D, por lo que los cardinales coinciden. Listo. Esa era la B7 de la guía de cardinalidad. Ya, no era fácil, tenía unos trucos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llegábamos a esta igualdad, la manera de avanzar apropiada era tomarnos elementos en A, ¿cierto? Para tratar de mostrar esta igualdad de inyectividad y encontrar que cada uno corresponde a una preimagen de psi, ¿cierto? Y ahí podíamos usar la igualdad que habíamos generado gracias a la composición con phi. Esa era una de las partes relevantes. Y para la sobreyectividad era simplemente darse cuenta de que si aquí pongo el phi a la -1, y aquí pongo el psi, y al medio pongo una g, entonces estos se me iban a cancelar y estos se me iban a cancelar, ¿cierto? Y me iba a quedar la g que yo quería. Por eso nuestro candidato a preimagen era este h, que era phi a la -1, g, psi. Y listo. Esa era la P7. ¿Alguna duda? Puede haber sido medio desordenado. Estamos fríos. No, no habíamos planeado nada de esto. Aprovechen, por favor, de preguntar. ¿Se escucha con mucho eco? No, poco. Con eco, pero con Ah, poco. estoy en el menos 851. Ah, está bien. Ahí, no. ¿De dónde, ¿De dónde es esa pregunta? De la guía de cardinalidad que les subimos, la P7. Ujú. Aprovechen de preguntar cualquier duda. ¿De dónde viene la intuición para responder las preguntas? Cualquier cosa. Mm. Te quedó una duda en la resolución de la inyección. Dime. Vamos a la parte de inyectividad. Ah, aquí estamos. ¿Podría explicarla de nuevo? Sí, obvio. Para probar que una función es inyectiva, en este caso queremos probar que digama es inyectiva, ¿cierto? Digama es una función, recordemos a digama, nos da, les damos funciones de A a B y nos retorna funciones de C a D. Entonces lo que queremos probar cuando probamos inyectividad es que para todo elemento, para todo par de elementos de igual imagen, esos elementos son iguales, ¿cierto? Entonces, primero trabajamos un poco de la hipótesis, que es tenemos la igualdad de imágenes. Nos dimos cuenta que podíamos componer con psi, o sea, con phi, ¿verdad? Por la inversa de phi, para deshacernos de este término, de esta función. Y nos queda que la imagen de f y la imagen de g son iguales cuando las evaluamos en eh, imágenes de la inversa de psi. Entonces, es como lo que queremos, pero no es exactamente lo que queremos, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos probar que f es igual a g para todo elemento en A, ¿cierto? Porque son funciones de A a B. Queremos demostrar esta igualdad de funciones. Entonces, lo que hicimos para trabajar alrededor de esto era, bueno, nos tomamos un A arbitrario y nosotros sabemos que psi, como función de A a C, es biyectiva, por lo que tiene una única preimagen en C
que lo alcanza, ¿cierto? Y en este caso, en realidad no trabajamos tanto con sí, trabajamos con la inversa. Vamos a poner eso así al tiro. Sabemos que la inversa de sí es biyectiva, entonces para todo elemento existe un único elemento en el dominio, ¿cierto? Que le alcanza. Y eso es por definición de biyectividad. Entonces, ahora sí podemos trabajar. Nosotros teníamos esta igualdad para todo C, ¿cierto? Para todo elemento en C, si lo evaluaba en la inversa de psi y después lo evaluaba en G, era lo mismo que evaluarlo en la inversa de psi y después evaluarlo en F. Entonces, ahora yo digo, bueno, tengo esta igualdad y tengo este elemento en C que es exactamente A cuando lo evalúo en la inversa de psi, por lo que, bueno, tengo la igualdad y reemplazo estos inversa de psi de C con los A, porque es lo que vale, ¿cierto? Es lo que vale acá. Y así demuestro que f de A es igual a G de A, ¿cierto? Y el A es arbitrario, por lo que demuestro que las funciones son iguales. ¿De dónde se dio la idea de pensar en hacer ese dibujo para guiarse? Pucha, cuando uno está trabajando con muchas funciones y composiciones y cosas así, creo que lo natural es hacerse un dibujo de los conjuntos y hacia dónde van las funciones, ¿cierto? Uno se hace una flechita donde la base es el dominio y la punta es el codominio. Esa es como parte de las maneras de visualizar estos diagramas de composición. Un compañero dijo, utilizamos la epiyectividad de la función para decir que la función del centro es igual a una única imagen. Supongo que estamos en la inyectividad. Sí, podría decirse que ocupamos la epiyectividad, sí. En este caso, claro, sí era epiyectiva, por lo que, bueno, la inversa es sí era epiyectiva, ¿cierto? Por lo que existe un elemento en C que al pasarlo por la inversa nos va a dar A, ¿cierto? Y claro, así puedo permitirme reemplazar estas inversas de sí por A, por esta igualdad acá. Vale, bacán. De nada. Ya. Em, ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Juaco, ¿la quieres hacer tú ahora? Sí, yo creo que es la siguiente. Ya, te voy a pasar Admin. con anfitrión. Soy admin. Gracias. Voy a dejar de compartir Antes de yo. pasar, ¿hay alguna pregunta que quieran ver en particular? ¿Se escucha Eso. bien? Sí, sí, se escucha bien. Un poco fuerte, pero bien. Fuerte. Yes. Ya mejor. Un compañero está preguntando, ¿tienen que ser necesariamente auxiliares? Yo creo que lo mejor sería que fueran de la guía, ¿no? Porque supongo que usaron la guía para Manden la estudiar. pregunta. Pero eso, cualquier pregunta, si es que se ve asible, la pueden enviar. Hoy vuelvo, voy a atender al gato. Manden sus preguntas. No sé cómo me veré si pongo la cámara. Terrible. Digo, más que chetón aún. Manda tu pregunta. Y para una ley rápida te digo si puedes decir cuál era, de dónde era, qué control de dónde, de cuándo era. ¿No he compartido pantalla? No. Eso voy a buscar la 9 mechona. El control 4 del semestre pasado. ¿Tengo Chrome acá? Sí. Deja de descargarlo y te digo al tiro. ¿Cómo se llama esta entera? Docencia. Descargo el control 4 y...
Esencia, dim. Ya, ¿cuál control era? El control 4. Va. Le voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí se ve. Bueno, puedo ver si me dicen algo. Perfecto. Si alguien escribe algo por el chat, porfa, avise. Ya, la pregunta 4. Ah, no, ¿cuál es? ¿La pregunta 1 o 2? P2B. ¿Cuánto? La P2B. P2B. Ya. Acá les piden encontrar la cardinalidad de un conjunto en particular. La cardinalidad de las funciones que van del conjunto de 10 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el conjunto 1, 2. ¿Ven la pantalla? ¿Ven que escribí P2B? Porfa, díganlo con habla Sí. porque no puedo ver el chat. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? El conjunto de funciones y nos dan un elemento fijo. Ya. ¿Cómo puedo explicar esto? Ya. Pruebe que, el primer punto, vean qué es lo que les están preguntando. ¿Ya? Les piden comprobar la cardinalidad de dos conjuntos en particular, que son F1 y F2. Y después el de la intersección. ¿Cómo se les ocurre partir? Ya. La primera cosa que creo que les puede servir es escribirse las definiciones. Pueden pensar en cuántas cosas tienen fijas y cuántas cosas no. A mí me gusta ver esto de la siguiente manera. Así como la primera intuición, me da el control y lo primero que trato de dibujar en mi cabeza es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es como la primera intuición que tengo en mi cabeza. Y acá tienen el conjunto 1, 2. Si se toman una función en F1, ¿qué cosa tienen fija al tiro? Que f de 1 es igual a 1. Es decir, tienen esta correspondencia, tienen esa flechita, ¿cierto? ¿Se cacha la idea? Porfa, hablen porque no puedo ver el chat. Disculpen Sí. por esto. Ya. Ahora, una cosa que les puede servir para la vida en general es lo siguiente. Pensar, ya, no pensar en todo el problema difícil, grande al tiro, sino pensar, ya, un problema un poquito más pequeñito o dentro del mismo problema ir como resolviendo de a poquito. ¿Se cacha? Por ejemplo, acá, ya, el 2, ¿cuántas opciones tiene de escoger su imagen? F de 2, ¿qué puede ser? Puede ser 1 o puede ser 2, ¿cierto? ¿Se cacha? Sí. Ya. Entonces acá tenéis dos opciones. Después, por cada una de estas opciones, de manera independiente, el 3. ¿Cuántas opciones tienen? ¿Qué opciones tienen? Tienen el 1 y el 2, ¿cierto? Puede ser cualquiera de los dos. ¿Se cacha? Sí. Después para el 4 tienen dos opciones. Ta, 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 ta.
y el 10 tienen dos opciones también, ¿cierto? Entonces, tienen 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Tienen dos opciones 9 veces, entonces tienen 2 a la 9, que es 512 para f sub 1. Esto no es una demostración, pero una primera intuición que les puede servir. Y si están cortos de tiempo, escribir esto les puede salvar puntaje. A veces bastante, dependiendo de cómo estén su desarrollo. ¿Se cacha la idea? ¿La intuición detrás? Sí. Sí. Sí, se cacha. Ya. ¿Cómo pueden formalizar esto? Ustedes saben que la cardinalidad en conjunto de funciones ¿les suena esta notación? Ya, se las presento. Este es el conjunto de las funciones de B en A. Entonces, la cantidad de funciones que hay en conjunto al otro es esta formulita de acá. ¿Eso les suena? ¿Lo tienen en mente? Sí. Ya. Perfecto. Entonces acá pueden pensar lo siguiente. ¿Qué tanta información les dice que una función? ¿Qué información tienen? Fija si f pertenece a f de 1. F sub 1. ¿Qué significa? Ustedes saben el valor de f de 1, ¿cierto? Falta determinar todo el resto. Falta determinar f de 2, f de 3, etcétera, ¿cierto? Entonces podemos pensar lo siguiente. Ustedes pueden tomar una función que tome un número, que tome este dominio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y les devuelva una función en f, ahí, apreté un botón, ya. F en f sub 1, tal que f de 1 a 1 y f de k sea, acá se define una función desde este conjunto C hasta 1, 2, se define una función así, y esto les puede terminar una función. ¿Se cacha la idea? Esta es la intuición de biyección que se pueden tener. ¿Se entiende un poco la idea? ¿O está muy desordenado? Creo que está muy desordenado. Ya, a ver, ¿cómo lo explico bien de nuevo? Ustedes si les dan una función de acá, ¿de dónde pueden sacar toda la información? Del valor en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Entonces, si yo les doy una función en f de 1, ustedes, con eso, ustedes pueden determinar una función en otro conjunto que podemos llamar G1, que sea el conjunto de funciones G en 2, 3, hasta 10, hasta. Pueden ver esto como que se quedan con la información de todo lo que no es 1. ¿Se entiende la idea? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo? Sí. ¿Se cacha? Ah, ya. Entonces acá podemos hacer una biyección. ¿Por qué? Porque están codificando toda la información que les da una función en F1 con el resto de las cosas. Porque saber que está en F1, tú sabéis de partida que F1 es 1. Entonces acá nos podemos dar una biyección que será la siguiente. Phi, que nos dará una función F1 y nos devolverá una función en... No, a ver. ¿En qué sentido creen que es más fácil armar una biyección? Porque los dos nos dan la misma información. ¿En qué sentido creen que es más fácil? En ambos se puede hacer.
Pero hay un sentido que es más fácil que el otro. Pero da más o menos igual, la verdad que lo pienso. G de 1, tal que una función nos entrega una función phi de f, que será igual a una función g de 2, 3 hasta 10 a 1, a 1. Y esto, si nos dan un g, podríamos pedirle que nos dé lo mismo que f, ¿cierto? Que nos dé f de x. Así, por ejemplo, en el esquema anterior sería darnos la función correspondiente que nos dé todos los valores que nos puede dar esto. ¿Se cacha? Por ejemplo, Por ejemplo, si yo les doy una función f de x igual a 1 par, 0 impar, entonces la función correspondiente será una función que te toma un valor entre 2, 3, 4, 10 y te entrega un valor en 1, 2 y tendría la misma correspondencia. Si tomáis una x acá, te daría f de x. Si lo escribo de forma más explícita, tendrían... Perdón. Ahí sí. 0 par, 1 impar. F de 1 les daría 1, ¿cierto? F de 2, 0. F de 3, 1. F de 4, 0. Así hasta f de 10 igual a 0. Entonces lo que hace esta función es que copia todos los valores que toma f. Entonces acá tenéis g de 2. No le voy a poner g. Phi de f de 2 es 0. Phi de f de 3 es 1. Phi de f de 4 es 0. Phi de f de 5 es 1 y así sucesivamente hasta el phi de 10 que es 0. ¿Se cacha? Es como una función copiona que toma todo lo que no es obvio. Que tú sepas que el valor de f en 1 es 1 no te garantiza nada del resto. Entonces si yo te doy una función, te gustaría extraer toda esa información extra. Y toda esa información extra la puedes codificar como una función. ¿Ahí se entiende mejor? sí. Ya. Entonces, con este candidato a función hay que demostrar que es una biyección. Espérate, Vamos con eso. tengo una duda. ¿Sí? El objetivo de la biyección, ¿cuál sería? Porque entiendo como la intuición, pero ¿cuál es el objetivo de biyección? Demostrar formalmente que la cardinalidad de este conjunto es este. Y ustedes van a hacer eso usando esto. Entonces, la idea sería darte un conjunto de funciones que te dé esta intuición. Y en ese Ya, sentido, ya. como que acá al hacer la intuición tú dijiste, pucha, acá la demostración solo me importan los valores que toman de 2 en adelante. Entonces me hago una función que toma lo respectivo. ¿Se cacha? Sí, Entonces, es necesario definir otra que tome los otros valores. ¿cómo? Que tú definiste ¿Cómo? otra función como que tomara del 2 en adelante, ¿cierto? Claro, porque acá tú f sub 1 no es un conjunto de funciones para llegar y aplicar esta propiedad. Tienes que darte un conjunto de funciones, o al menos esa es una posibilidad, que te permita concluir esto. ¿Se cacha? Sí, 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 sí. Hay otra forma de hacerlo que si quieres lo comento al final, que es ver esto como un producto cartesiano. Ah, ya, ya, por favor. Ya, Una duda, ¿hasta acá todo claro? a mí me ¿Sí? queda una duda.
En la primera parte, en la intuición, no tomamos el 1 porque f de 1 igual a 1 y no era necesario, ¿cierto? Solo tienes una posibilidad porque impones que f de 1 es 1. Ya, claro. Entonces, por eso 2 a la 9. Ya, Efectivamente. gracias. Entonces con esto podemos partir. Tenemos que ver que phi es inyectiva. Entonces tenemos que... ¿Eso qué significa? Que si phi de f igual a phi de g, entonces f es igual a g. O pueden hacer contrarrecíproca y partir de cosas distintas y llegar a cosas distintas. La que yo siempre me ha servido más es la primera. Pero puede que a algunos le acomode más la segunda. ¿Ya? Entonces acá comprobar biyectividad. Entonces, partamos con f y g. Bueno. Si quieres ver esto, tiene dos funciones que son iguales. Como todos los phi de algo son una función que va de 2 hasta 10 en 1,2, todas las funciones tienen la misma, ¿cómo se llama? Imagen, hiperimagen, ¿cierto? Entonces, si las dos funciones son iguales, tienen esto igual que lo tienen por la definición de del conjunto, por esto, y tiene la misma correspondencia. Entonces, para todo a n, 2, 3, 4, hasta 10, phi de f de a es igual a phi de g de a, ¿cierto? Y ustedes también saben que como f se puede meter a phi, eso significa que f pertenece a f1. Y lo mismo con g, ¿cierto? F, g pertenecen a f1. Ya. ¿Pero qué significa phi de... ¿Pero qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Phi de f de a, ¿cuánto es? Por la definición de la función que nos dimos, phi de f de a, ¿cuánto es? ¿Entienden a lo que me estoy refiriendo? Phi de f de a, acá está la definición, phi de f de a, ahí. G. Phi de f de a es una función g. Le voy a poner, no, mejor no. Phi de f de a es aplicar la función... A ver, acá creo que escribí mal una cosita. Ya. Ahí está bien, disculpen. Aplicar phi de f es obtener el mismo resultado de antes, de f. Entonces, phi de f aplicado a algo es aplicar f a ese algo. ¿Se entiende? ¿Se cacha? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Esto es por la definición de phi. Y luego, phi de g de a es lo mismo que g de a. Por la definición de phi. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con este paso? Entonces, ¿cómo? A ver si se entendió. ¿Sí? Habla un poquito más fuerte, por favor. Se entendió. Cerré la pantalla y dejó de compartir. Sí. Ya. Entonces, tenemos que para todo a en 2, 3, hasta 10, f de a es igual a g de a. Y también saben que como f, g pertenecen, déjenme subir el brillo de esto, pertenecen a f1,
f de 1 es igual a g de 1 es igual a 1. Entonces, para todo A en 1, 2, 3, 4, hasta 10, f de A es igual a g de A, ¿cierto? Para los distintos de 1 es este caso, para el caso 1 es por estar en F1. ¿Se cacha? Y esto es todo el dominio. Entonces sabemos que todo el dominio da la misma imagen en ambos casos, ¿cierto? Y entonces tienen igual correspondencia. Y como f, g pertenecen a F1, tienen igual dominio y codominio. Entonces tienen igual correspondencia, dominio y codominio. ¿Eso qué les permite concluir? Que son iguales. F es, phi es inyectiva. ¿Se cachó? ¿Se cachó? Sí. Ya. Falta ver phi sobreyectiva. Entonces, si yo les doy una función g, mejor dejo de usar rojo acá porque se ve medio impactante. Ahora falta phi sobreyectiva. Si yo les doy una función phi, perdón, una función g que va de 2, 3 hasta 10 al 1, 2, ¿qué f en F1 da g? ¿Se le ocurre? Piensen en lo siguiente. Esto trae información de todos los valores entre 2 y 10, ¿cierto? Y estar en F1 te impone eso. Entonces, entre los dos podrías reconstruir toda la función f original, ¿cierto? Podrían. ¿Se cacha la idea? Porfa, hablen por el micrófono porque no puedo ver el chat. ¿Podrías repetirlo? Queremos ver qué phi es sobreyectiva. Quiero phi de f igual a g. Quiero encontrar este f. Al igual que en la parte de grupo al demostrar neutro inverso, encontrar neutro inverso, acá tenéis que armarte esto. ¿Qué les sugiero acá? Armarse un candidato, pueden ver cómo tendría que ser el f para comprobar, y de ahí comprueban nomás que el candidato funciona. ¿Se entiende? Entonces veamos cómo debe ser. Phi de f. Ya, tienen igual dominio, tienen igual codominio y la misma correspondencia. Phi de f es si A pertenece a 2, 3, hasta 10. Phi de A es f de A. Y creemos que esto se iguala a g de A. Entonces L f de A debe ser igual a g de A. Entonces lo vamos a tomar. Por otro lado, f pertenece a F1. Entonces F1 es igual a 1. Entonces vamos a definir la siguiente función. Queremos que esto lo cumpla para A distinto de 1 y esto lo cumpla para A igual a 1. Entonces nos vamos a dar un candidato. F
1 hasta 10, el conjunto 1, 2, ahora 1, 0, ahí 1, 2. Ay, entonces acá me equivoqué. Acá el 0 era, pero da lo mismo. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya. Entonces ya, pues, tomaremos un x y el f de x será igual a... Queremos que cumpla lo de acá. Entonces vamos a pedirlo de la manera más barça posible. Entonces será 1 si x es 1 y será g de x si x es distinto de 1. ¿Se cacha la idea? ¿Se entiende la tincada que pusimos acá o no? Sí. Ya. Entonces, f de 1 igual a 1. F va de 1 hasta 10 al conjunto 1, 2. Entonces, tenemos que f pertenece a f1. Falta comprobar phi de f igual a g. Phi de f va de 2 hasta 10 a 1,2. Ya. Tiene el mismo dominio, codominio, y ahora falta la correspondencia. Entonces veamos, phi de f de a con a distinto de... no. Esto se define como, lo definimos como f de a, ¿cierto? Y f de a con a distinto de 1 porque a pertenece a este conjunto y ahí el 1 no está, esto es igual a g de a. Entonces tienen igual correspondencia también. ¿Se cacha? ¿Se entiende la idea? ¿Hay alguna duda? ¿Podría explicar de nuevo lo de la inyectividad? Lo de la inyectividad. Sí, ¿Escuché bien? Estoy confirmando. Ya. Queremos ver que phi es biyectiva, ¿cierto? ¿Se entendió de dónde puede haber salido la función phi? Esta función, la verde sí. ¿Se cachó de dónde se puede haber salido? sí, Necesito retroceder. Ya. Entonces nos vamos a dar dos funciones, tal que phi de f, bueno, tal que phi de f es lo mismo que phi de g. ¿Eso se cacha? Eso significa que tienen igual dominio, igual codominio e igual correspondencia. Entonces eso significa que esto es igual y esto es igual. Entonces tienen esto. ¿Cierto? ¿Se cacha hasta ahí? sí. Tienen igual correspondencia. Esta es la definición de la función y ustedes llegan a esto. Y también saben, como están en F1, que f de 1 igual a g de 1 igual a 1, ¿cierto? Entonces, agregando ese 1 acá, en este dominio, les queda esto. Pero esto es todo el dominio. Entonces, esto significa que tienen igual correspondencia. Y por hipótesis, ambos tienen igual dominio y codominio por estar en F1. Entonces, como tienen igual dominio, codominio y correspondencia, entonces, las dos funciones son iguales. ¿Se cachó ahí?
de la sobreyectividad. Igual correspondencia también. Ya. Acá de la eyectividad, de la sobreyectividad, ¿se entendió la idea? Necesito saber si hay dudas para esto, para ver si paso a la siguiente parte o no. Ustedes querían encontrar una función f tal que phi de f sea igual a g. Y acá se encontraron un candidato que les sirve. Entonces falta comprobarlo. Tienen igual dominio y codominio por construcción de la función phi. Falta la correspondencia. Entonces, para eso sea 2, 3, tanto, hasta 10, arbitrario. Entonces, les queda phi de f de a es igual a f de a. Pero por cómo construimos f, que era copiando los valores de g, entonces esto es igual a g de a. Entonces, igual correspondencia. Por lo tanto, phi de f igual a g porque tienen igual dominio, codominio y correspondencia. ¿Se entendió? Entonces, phi sobre eyectiva. ¿Se cachó? ¿Hay alguna duda? Si nadie dice nada, voy a la siguiente parte. Con eso tenemos que cardinal de F1 es igual a 512. ¿Cómo se le ocurre ver que F2 también tiene el mismo cardinal? ¿Se les ocurre cómo pueden calcular F2 sabiendo todo este procedimiento de F1? Digan la cosa brusca si quieren. ¿Aló? Análogo. Análogo, ¿cierto? Ya, usualmente es análogo. ¿Qué cambio hay que hacer? Cuando ustedes digan que algo es análogo, usualmente les puede convenir mucho decir es lo mismo cambiando tanto por tanto, ¿cierto? ¿Qué es ese tanto por tanto acá? ¿Qué hay que adaptar? ¿Qué cosa hay que cambiar para que esto resulte? Ya. F de 2 igual a 2, ¿cierto? Entonces el resto habría que ver con F de 1, aplicarle un G de 1 y el F de n igual a n con G de n, perdón, G de n para n distinto de 2, ¿cierto? Habría que hacer como esto nomás. Perfecto. Eso usualmente se lo van a poner bueno en la prueba, si es que lo ponen. Que es análogo, pero tienen que señalar esto. Anda como, tienen que cambiar esto con esto y está listo. Entonces de ahí tienen que F1 igual a F2 igual a 512. ¿Y cómo lo harían para calcular la intersección? Para esto les recomiendo lo siguiente. Sea F en la intersección. Esto es lo mismo que decir que F pertenece a F1 y F pertenece a F2, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que F va de 1 hasta 10 a 1,2 y que F de 1 es 1 y F de 2 es 2, ¿cierto?
¿Se cacha la idea hasta acá? Entonces, si está en ambos, significa que fija no dos elementos, no un elemento como antes, sino que le fija dos. A saber que son el 1 y el 2. Este se va con este se va con este, y la libertad de decisiones empieza en 3. El 3 puede ser 1, 2, el 4 puede ser 1, 2, el 10 puede ser 1, 2, etcétera, ¿cierto? Entonces acá pueden hacerse una biyección muy análoga a la anterior, que sea una función sí, que parta en F1 y termine en G estrella. ¿Qué será G estrella? El análogo al anterior. G estrella será igual al conjunto de G de 3, 4 hasta 10 a 1,2. ¿Ya? ¿Y qué haremos? Lo mismo, obtener la información que no que queda como libre, que realmente le aporta información nueva. Entonces acá esto les dará una función, bueno, eso no es una X. Da una función, les devolverá una función phi de f, que está definida en este conjunto, 3, 4, 3, hasta 10, y que da elementos en 1, 2, y que será, a cada x le otorga f de x. Es decir, nos quedamos con lo que no es obvio, entre comillas. Obvio, no es mala, sino como es información que ustedes ya tienen por saber que f pertenece a f1, 1 inter f2, significa que f de 1 es 1 y f de 2 es 2. ¿Se cacha? Y esto también es análogo. ¿Queda alguna duda? Ya, entonces tenemos que como hay biyecciones, entonces f1 es igual al cardinal conjunto de funciones de 2, 3, hasta 10, y esto igual al cardinal de 1,2, 2 hasta 10, que igual a 2 a la 10 menos 1, ¿cierto? Porque estos 2, 3, 4, 5, tanto los números hasta el 10, excepto el primero, entonces 10 menos 1. Eso es 2 a la 9 y eso es 512. Lo mismo pasa con F2. 1,2, 1, 3, 10. Y esto es 2 a la 9, que es 512. Y luego F3, F1, perdón, F1 inter F2, como hay una biyección hasta este conjunto G estrella, son las funciones 3, 4, que van de 3, 4 hasta 10, y esto es lo mismo que 2 a la 8, es decir, 2,56. Me demoré bastante más en esta pregunta de lo que esperaba, pero ¿se cacha la idea? ¿Se entiende la idea? Porfa, digan sí o no. Es la única forma que puedo saber si debo cambiar alguna cosa en mi desarrollo para que se entienda mejor o no. Si no hay preguntas, O sea, voy a pasar a la segunda parte. ¿Sí? sí, sí se entendió, pero igual por mi lado la voy a volver a revisar. ¿Cómo? O sea que sí Ah, se ya, entendió. la vas a revisar. Sí. Ya. Antes de seguir a la siguiente pregunta, voy a mostrarle otra forma alternativa, que es ver esto como una suerte de producto cartesiano.
ustedes pueden ver el conjunto de funciones en F1 como el producto 1, 1,2, 1,2, cruz 1,2, 9 veces. ¿Cómo? Asignando que si F pertenece a F1, entonces el equivalente sería poner como una tupla. F de 1, F de 2, hasta F de 10. Eso no es un corte. ¿Se cacha? Entonces acá les quedaría F1 es igual a 1 por 2 por 2 por 2. 9 veces. Y esto es toda la 9. ¿Se cacha? Esto sería como una biyección de la forma phi, toma una función y te da una cosa en el producto cartesiano. Y que a cada función le asigna el 1, f2, f3, f10. ¿Se cacha? Quizás alguien lo encontraba más fácil así. Esta otra forma de resolverlo que es más o menos ingeniosa. Y la función sí lo mismo. Aquí te quedaría 1,2, cruz 1, cruz 1,2 a la 8. Y te toma una función f o una función g y te devuelve g de 1, g de 2, que es 2, g de 3, hasta g de 10. ¿Se cacha? ¿Se entiende? Esta segunda idea. ¿Podríamos ver esa forma del principio? Es que me perdí un poco. Ya mira, la función, como sabemos que el dominio y codominio están ya fijos, podemos intentar hacer una visualización o biyección con un producto cartesiano. Esa es otra forma de ver las funciones que de hecho se ocupa bastante a menudo. Entonces decimos, ya, pues, en este producto cartesiano, en la primera coordenada estará f de 1, en la segunda f de 2, y así hasta f de 10. En la décima coordenada estará f de 10. ¿Se cacha? Entonces ya en cada conjunto, excepto en el primero que solo puede estar en 1, puede valer 1, vamos a asignarle el valor de la función en cada coordenada. ¿Se cacha? Esta es una técnica que igual les puede servir de repente al contar, como identificar las cosas con funciones, el cardinal de un conjunto de funciones como el cardinal de un producto cartesiano. ¿Se cacha? Por favor respondan. Sí. Ya. Entonces acá si quieren ser ordenaditos y todo el tema, se pueden dar esta biyección y demostrar que es una biyección, análogo acá. Y con eso tienen que, bueno, esto, el cardinal de F1, análogo al cardinal de F2, y luego con el otro también, pues, F1 inter F2, les queda que la primera ordenada tiene una opción, la segunda tiene una sola opción y el resto tiene dos opciones. Y ahí te queda el 2 a la 8, que es 256. Ahora para la segunda parte, les piden ver, muestre que hay 768 funciones en F, tal que F de 1 o F1 1 o F de 2 2. Ya. F pertenece a F, F1 igual a 1, F2 igual a 2. Entonces, F pertenece a F, F1 igual a 1, F pertenece... Ay. Y F2 es 2. Pero esto no es otra cosa que la definición de que F pertenezca a F1 o F pertenezca a F2, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que escribir que F pertenece a F1 inter... No, F1 unión F2, ¿cierto? Por otro lado,
Esto nos dice que el conjunto que nos piden es subconjunto de F1 inter F2. Esta implicancia se puede quitar. No se puede, usualmente no. Luego, eso. Podríamos ver la otra inclusión. Inter F2. Si F pertenece a ambos, significa que F pertenece a F. Y como pertenece a este, bueno, unión. F1 unión F2. Entonces, si F pertenece a eso, entonces F de 1 igual a 1. F de 2 es 2. Este 1. ¿Ya? Entonces, acá tenéis que F pertenece a este conjunto raro, que lo llamaremos estrella. ¿Ya? ¿Se cacha la idea? Entonces el conjunto, esto podría haber quedado en palabras en el control. Con que expliquen esto en palabras hubiera estado bien. Como, veamos que el conjunto que nos piden es F1 unión F2. Una Luego para pregunta, calcular su... ¿Sí? ¿por qué estrella está contenida en la intersección? Estrella es el conjunto de funciones en F, tal que F1 igual a 1 o F2 igual a 2. Entonces, son las F en F, tal que F pertenece, tal que F de 1 a 1 o F2 es 2. Hasta ahí, ¿se cacha? Este es el conjunto. Entonces nos tomamos un gen estrella arbitrario, ese F de acá. Entonces ahí desarrollamos y llegamos a que pertenece F1 unión F2. ¿Ahí sí? Sí, gracias. ¿Ahí se cacha? Perfecto. Sí. Y para el otro sentido más o menos parecido, es como, ya, si pertenece a uno de los dos, significa que F es una función en F. Va, lo tengo escrito aquí arriba. Que F pertenece, eso significa que F pertenece a F. Ya, pero esto es la definición de estar en estrella, entonces F pertenece a estrella. ¿Se cacha? Entonces tenemos que esto es la cardinalidad de lo pedido. Y acá recuerdan que por apunte, acá tienen que esto es el cardinal de F1, más el cardinal de F2, menos el cardinal de la intersección. Y esto es igual a 512 más 512 menos, menos 256. Y esto es 1024 menos 256. Y esto es 7, ¿cuánto era? 768. ¿Se cachó? ¿Se entiende la idea? Sí. Perfecto. Y con eso estamos listos, pues. Con eso tenemos lista la pregunta. ¿Hay alguna duda en particular que tengan? ¿Extra? Creo que quizá era medio enredada, pero igual, si se fijan, a ver, ¿cuál era la intuición detrás de cada parte? En el principio, ya, queremos ver esta cosa fea. Veamos cómo es esta cosa fea, ya. Lo verdaderamente nuevo que nos da la función son los valores entre 2 y 10. Entonces ahí la intuición debería decirle, ya, tratemos de obtener esa información. Y ahí surge la idea de esta biyección. Y de ahí es típico, lo de siempre, desarrollar inyectividad y sobreyectividad. Y con eso están listos acá. Entonces con eso tienen que recuerden las cosas que saben por apunte. En este caso era el cardinal de un conjunto de funciones
y vean qué es lo que les piden para ver qué cosa del apunte se parece a lo que les piden. Y de ahí desarrollan y terminan todo. Esa era la intuición en la primera parte. En la segunda parte, mi principal consejo sería decir, puta, esto se parece a lo que hicimos recién antes. Veamos si nos sirve. Y claro que les servía con esta propiedad. Ahí sí. ¿Se cacha? Traten de desarrollar un mapa mental cuando desarrollen un ejercicio. Y lo primero que les recomiendo que hagan siempre es aplicar las definiciones, o si no, hacer un pequeño esquemita, sobre todo en la parte de contar si les piden contar un conjunto finito, ver cuáles son las combinaciones posibles. Y de ahí intentar formalizarlo quizá con una biyección, si es que usualmente no será tan necesario cuando tienen que contar cosas más raras, pero nunca está de más. De hecho, tendrían puntaje perfecto si es que hacen una biyección bien como lo que como acá hicimos en el desarrollo. ¿Se cacha? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere señalar algo? ¿Alguna cosa? Ahora es el momento para hablar. ¿Quedó todo claro? Sí. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran que desarrollemos? ¿Que desarrollen? ¿O algo así? ¿Son las 7:45? Oh, se hizo Se súper hizo tarde. tarde. Estaba larga esa. Ya, entonces creo que con esto termina. Recuerden que pueden enviarnos correo. Y eso. ¡Ánimo! Se pasa este control. Sí, sí. Em, Igual yo estaba preparando una suma doble, no sé si la quieren ver. Yo feliz la veo. Dale, porfa. Listo. Suma doble. Dejo de compartir. Sí, sí. Ahí te roba la pantalla ya. Ya. Me voy a silenciar un poco. Esta es Yo de la creo que me guía. voy a ir pronto a mi casa, así que. Sí, si ¿Ah? querés, anda Ya. nomás, Juaco. Yo aquí cierro. O sea, Dale. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Ánimo. Ya. Seguimos sin Joaquín. Gran pregunta. Nos piden calcular. No, nos piden probar esta igualdad de sumas en realidad. Supongo que están viendo la pantalla y no estamos teniendo problemas. En mis casos medios horribles, así que me dicen si no entienden alguna. Ya, nos piden primero probar esta suma y después resolverla. Es básicamente eso. Ya. Me interesaba mostrarles esto porque es una técnica de conteo. Muy buena. O sea, no conteo, como de sumar. Ya, y la intuición es, ¿por qué queremos probar esta igualdad? Porque esto no puedo llegar y resolverlo, pero esto tiene cara de geométrica, ¿cierto? Y cuando resuelvo una geométrica me va a quedar términos 2 a la n, ¿cierto? 2 a la n más 1. Y nos van a quedar términos constantes. Y sumándolos de nuevo, nos vamos a dar cuenta que, bueno, estamos sumando en j, entonces vamos a estar sumando puras constantes. Entonces, esa es la intuición. Demostrar esta igualdad y después resolverla aquí usando lo que sabemos. Ya. A veces corta porque igual llevan harto rato.
Entonces empecemos con el lado izquierdo, queremos llegar al lado derecho. Ya, y de alguna manera tenemos que como que inventar otra suma, ¿cierto? Em, y hay muchas formas de hacer esto, pero la más intuitiva es notar que aquí tenemos el 2 a la K y se nos conserva. Y aquí tenemos el K y se nos va, como que acá no está el K, ¿cierto? Lo extrañamos. Entonces, vamos a deshacernos del K acá. Sí, dije que acá, sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir K como una suma. Una suma, digamos, desde J igual 1 a K de un 1, ¿cierto? Cuando yo sumo 1 K veces, obtengo un K. Ya. Aquí podemos acomodar la suma, ¿cierto? Disculpa, ¿podrías volver a explicar lo último que hiciste de transformar ese K? Ya, dame un segundo. Voy a escribir aquí. Ya, entonces, nos piden probar esta igualdad de sumas, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer, o sea, notamos que en el lado izquierdo hay un K como en la sucesión que queremos sumar, y en el lado derecho no está ese K. Entonces, lo que queremos hacer para pasar del lado izquierdo al lado derecho es transformar este K en una suma, porque acá hay una suma extra y no hay un K. Entonces, lo que hacemos es escribir este K como una suma de puros unos, desde 1 hasta K. Porque si yo Ya, sumo K veces un 1, me va a dar K, ¿cierto? sí, ahora sí. Ok, bueno, ya. Entonces, llevamos esta suma. Y bueno, aquí partimos de K y después J, ¿cierto? Y aquí estamos J y después K. Entonces lo que queremos hacer de alguna manera es dar vuelta las sumas. Pero el problema que tenemos al dar vuelta las sumas es que este índice depende de este, ¿cierto? Entonces no podemos llegar a hacerlo. Entonces, hay muchas maneras de dar vuelta a la suma. Yo les voy a enseñar una que es gráfica, que es hacer un gráfico, literalmente, y notar cómo podemos navegar en el conjunto de índices por el cual estamos sumando, ¿ya? Entonces, voy a hacer un gráfico con mi pulso delicado. Ya, ahí está. Este va a ser 1, 2, 3, tun, 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 n. 1, 2, eso no es un 2. 3, tun, 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 n. Ya. Y vamos a decir, ya, este es J y este es K. Ya. Entonces, el K navega libre, ¿cierto? Entonces, todos los K van a tener al menos un valor en esta gráfica. Y vamos a graficar puntitos donde estemos sumando en el índice, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en pares que están o no están en esta suma. El par n, n, ¿está o no? ¿Si alguien me pudiera decir? O sea, digamos que esto es j, k, ¿cierto? El par n, n en los índices. ¿Está? Esto cuando k vale n, aquí sumo de 1 a n. Por lo que n, n sí está. Y podríamos como dibujarlo. Ya está. Y si nos damos cuenta, cuando k vale n, j toma todos los valores, ¿cierto? Entonces, cuando k vale n, cuando estamos aquí, j toma todos los índices. Porque la suma interior va de 1 a k, ¿cierto? Vamos a agarrar estas barritas para que quede claro. Ya. Entonces, cuando k vale 1, la primera suma, bueno, es de un término. Y la segunda suma también es de un término. Porque j va de 1 a 1. ¿Cierto? Entonces, cuando k vale 1, solo tomo este punto. Y estos puntos que están acá, no los estoy sumando. Ya. ¿Se entiende esa idea? ¿Me importa que lo entiendan? Entonces, cuando k vale 1, la suma de adentro va de 1 a 1. Por lo que solo voy a sumar el primer término de j. Y el resto no está. Ok. Entonces, cuando k vale 2, j va a tomar los valores 1 y 2.
y el resto no los toma. Cuando K vale 3, J va a tomar los valores del 1 al 3 y el resto no los va a tomar. Entonces, si se dan cuenta, estamos como sumando. Y esto es puramente los índices, ¿ah? No estamos hablando de la sucesión. Simplemente estamos pensando en los índices. Estamos sumando sobre el conjunto de índices J, K, tal que J es... a ver, pensemos en cómo ponerlo esto. Bueno, esto lo voy a hacer como dato frica. No lo vamos a ocupar, pero de todas maneras me gustaría que lo vieran. J, en este caso, es siempre menor o igual que K. ¿Sí o no? Cuando K vale 3, J toma los valores 1, 2 y 3. Y a partir de J igual 4, para. Ya, y esto nos va a ayudar un poco a definir otra manera de sumarlos. Porque nosotros decimos que que el K sea libre y que el J llegue hasta acá. ¿Cierto? Eso es lo que estamos diciendo en nuestra suma principal. Pero ¿qué pasa si dejamos el J libre? Decimos, ya, ahora el J es libre. ¿Qué valores de K puedo tomar? Esa es la pregunta. Entonces lo vamos a escribir. Si J es libre, ¿cierto? Va de 1 a n. ¿Qué valores toma K? Esa es la pregunta. Entonces vamos a querer hacer una suma que está esparta de J igual a 1 a n. Y ahora estamos restringiendo sobre K. Ya. Entonces, ahora viendo el dibujito, vamos a pensarlo. Vamos a decir ya, J igual 1. Entonces K toma el valor 1, 2, 3, n. ¿Cierto? J igual 2. K no toma el valor 1. Este valor de acá no se toma. Pero sí toma el 2, toma el 3, hasta el n. Vamos a un control Z para eliminar esta manchita igual. Ya. Y ahora J igual 3. Estamos acá. ¿Qué valores de K voy a sumar? El tercero, el cuarto, hasta el enésimo. Y si nos damos cuenta, cuando J está libre, entonces sumo valores en K mayores a J. ¿Sí? Entonces, cuando J es libre, el K siempre tiene que ser mayor o igual a J. Entonces parte de J y llega hasta N. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió esa idea dibujística? Entonces lo que hicimos fue graficar el conjunto de índices en el cual estamos sumando. Vemos cuáles no están y cuáles sí están. Y notamos que en la suma que yo tengo, el K es libre y el J depende de K. Y lo que yo hago para poner el J antes del K es pensarlo al revés, ¿cierto? Dejo el J libre y veo qué valores puede tomar K. ¿Sí? En este caso, si fijo J, K toma valores mayores a J. ¿Cierto? Y si K está fijo, entonces J toma valores menores a K. Uy. Ya. ¿Se cachó? No sé si quieren verlo de una manera más formal, pero yo creo que esto es suficiente, ¿ah? Para un control. Indicar esto. Es decir, mira, el conjunto de índices, este es el conjunto de índices sobre el cual sumamos. Bueno, y J y K pertenecen a 1N. Ya, ¿aló? ¿Señales de vida, por favor? Sí, Ya, esta técnica es como recurrente. No sé si la vieron en cátedra, yo al menos sí la vi en cátedra.
Si quieren le doy otra vuelta. Y si no, pasamos a resolver la suma. Dale otra vuelta, por favor. Démosle otra vuelta. Ya, entonces nosotros estábamos en la suma k igual a 1 a n, j igual 1 a k, 2 a la k, ¿cierto? Y yo quiero, ¿cierto? Y esto es como hay que probar que esto es igual a que parte en j igual 1 a n y el k va de j a n. Ya, ¿cómo pruebo yo esto? Eh, una cosa que puedo hacer es decir, esto es igual a la suma sobre un conjunto de índices, k, o sea, j, k, por ejemplo. No, k, j. Y esto es igual a otra suma sobre otro conjunto de índices, digamos j grande, y puedo probar que los conjuntos de índices son iguales. Podemos hacer eso también, ¿sí? ¿Les parece? Sí, Ya, entonces I es k, j, tal que, bueno, k, j, tal que cumplen dos cosas. Que k y j pertenecen a 1 hasta n, y que además, no, espera, vamos a escribirlo de otra forma. Ya, este es I, ¿cierto? Son los índices por el cual sumo, en la suma de la izquierda. Entonces k va de 1 a n y j va de 1 a k, ¿cierto? sí, Ya. Y eso es exactamente los conjuntos de índices, k, j, tal que k y j son libres, pero eh, k, no, j, perdón, es siempre menor o igual que k. ¿Por qué? Porque para cada valor que toma k, de 1 a n, j toma los valores entre 1 y k. Siempre va por debajo. ¿Sí? o sea, de K, J que pusiste ahí, J no va a ir a N, o sea, pero K pertenece a ese intervalo que pusiste yo, ¿no? Claro. Ah, Eh, ya. aquí tengo dos restricciones. Bueno, y aquí también, ¿cierto? Acá la restricción es k es libre, entre 1 y n, y j siempre va a estar entre 1 y k, ¿cierto? Para este valor de k que yo escogí libre, el j siempre va a estar restricto. Y en el conjunto de abajo digo ya, voy a dejar los dos libres, pero yo sé siempre que para estar en este conjunto, yo tengo que tener el j más chiquito que el k, ¿cierto? Es para hacer como una equivalencia con esta restricción anterior. Ya. Entonces ahora describamos j. J es el conjunto de los j, k, tal que, y recordemos, j es, ahora estos índices de acá, j es libre. J entonces pertenece 1 a n y k va entre j y n. ¿Sí? Sí, Ya. Y entonces de manera análoga, liberamos k, ¿cierto? Entonces ahora vamos a decir k y j pertenecen a 1 a n. Ya. Pero ahora ¿dónde va acá? O sea, ahora ¿qué pasa con esta restricción acá? Ahora nos damos cuenta que k es siempre mayor a j, mayor o igual a j. Porque parte de j
y después va más allá. K mayor o igual a J. ¿Sí o no? Sí, Ya. Entonces, ¿qué concluimos? Y es igual a los K, J. Uy, uy, uy. Perdón, perdón. K, J. Tal que K y J son libres y J era menor o igual a K. Y J era el conjunto de índices J, K, tal que J y K son libres y K era mayor o igual a J. ¿Sí o no? Eso fue lo que probamos aquí. Entonces falta probar, pero demuestre que I es igual a J. ¿Sí? Entonces, hay que decir... mm, ya, y aquí voy a ser un poco truculento. Estas variables son mudas. El K y el J. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Están de acuerdo con que las variables que definen los conjuntos son mudas, ¿cierto? Porque son simplemente como Sí, sí, sí. están recorriendo el conjunto. Entonces, digamos, esto es X, Y. Y esto también es X, Y. ¿Sí? sí, Entonces, esta restricción se vuelve Y menor o igual que X. Y esta restricción se vuelve X mayor o igual a Y. ¿Sí o no? sí. No. ¿Sí? No. El K, este es Y. Ya, creo que me compliqué. ¿Por qué no? Esto me da así. Ya, pensémoslo. Es que estos conjuntos no son iguales. Entonces quizá me equivoqué en una parte. A ver. Mm, esta explicación no era muy buena. O sea, es buena, pero hay que trabajar con la sucesión. Ya. Creo que hay una tercera manera de explicarlo. Lo siento, Barry. Este es el problema de hacer los auxiliares improvisados, que yo no soy muy ordenado. Ya. Teníamos esta sumatoria. Y queremos probar que esto es igual a esta sumatoria. Ya. Entonces vamos a hacer otro truco. Vamos a definir una sucesión auxiliar. Ya, entonces va a ser la sucesión CKJ. Entonces esto va a valer 2 a la K si en este caso J va entre 1 y K, ¿cierto? Y K va entre 1 y N. Y va a valer 0 si no.
Entonces, esta sumatoria de 2 a la k va a ser igual a la sumatoria k igual a 1 a n, j igual a 1 a n, no, acá, de c k j. ¿Sí? ¿Me compran eso? Como el j está entre 1 y k, entonces Sí, para estos valores, entre 1 y k, esto va a valer 2 a la k. Y lo que vamos a hacer va a ser sumar muchos ceros. ¿Cuántos ceros? Vamos a sumar desde j igual k más 1 a n, 0. Pero ese 0 lo vamos a escribir como ckj. ¿Y por qué? Porque cuando j es mayor estricto, acá, uy, perdón, ay, dejé la cagada. Ya, cuando j es mayor estricto acá, entonces ck,j vale 0, ¿cierto? En este caso sería cuando j va, el caso cuando ckj vale 0, es cuando j va entre k más 1 hasta n. ¿Sí? Ya. Entonces, esta suma de acá nos va a quedar la suma de k igual 1 a n, la suma de j igual 1 a n de ckj. Y ahora sí, esto de acá no depende de k. Y podemos dar vuelta la sumatoria. ¿Sí? Voy a anotar a ckj era igual a 2 a la k. Si j era menor o igual a k. Y 0 si no. Ese era nuestro ckj. Entonces aquí, en esta suma de ahora, una vez dimos vuelta a la suma. Acá dimos vuelta a la suma de j y de acá. Las damos vuelta. Y en esta suma de acá adentro, sé que estoy sumando muchos ceros. ¿Sí? Sé que hay muchos ceros acá metidos. Entonces voy a tratar de sacarlos. ¿Cómo voy a hacer eso? Separando la suma en los términos donde yo sé que esto vale 0. ¿Para cuál es k? El ckj vale 0 para los k que son menores al j. ¿Cierto? Para el k que va entre 1 y j menos 1, ckj vale 0. Y para los k que van entre 1, perdón, entre j y n, es decir, los k que son mayores o iguales a j, el ckj vale 2 a la k. ¿Sí? Entonces, esto vale 0 y esto vale 2 a la k. Y ahí sí, eso fue bastante más formal de hacer. Ya. Esa es la manera correcta de hacerlo, perdón. Me di mucha vuelta. Entonces, faltaría resolver la suma. No sé si lo quieren hacer ustedes. Igual lo puedo hacer yo. Esto podría ser j igual 1 a n de k igual 0 a n, 2 a la k, menos k igual 0 hasta j menos 1, 2 a la k. ¿Cierto? Puedo sumar de j a n, si primero sumo de 0 a n, y después le resto lo que le sumé, ¿cierto? Que sería en este caso desde el 0 al j menos 1, para que la suma empiece del j. ¿Sí? Ya, y todo esto que escribí acá son puras geométricas. Perdón, me molesta el agua del zoom. Mira. J igual 1 a n de... Y aquí resuelvo geométricas. Esto es 2 a la n más 1 menos 1, 2 menos 1,
Eso es un 1, así que lo vamos a ignorar. Menos, y esto es 2 a la j, menos 1 más 1. Voy a anotarlo. Menos 1 partido en 2 menos 1. Esto es suma geométrica. Geométrica. Ya. Entonces, lo que había quedado, uy, se me acaba de olvidar, era esta suma. Se nos van a ir los 1, ¿cierto? Esto, más esto, menos 1 más 1, se nos van a ir. Va a quedar la suma de j igual 1 a n de 2 a la n más 1 menos 2 a la j. Ya, notemos que el primer término no depende de j. Primero separemos tranquilamente. Esto no depende de j, por lo que es una suma una constante. Nos va a quedar n, 2, n más 1. ¿Cierto? Y esto es, de nuevo, una geométrica. Vamos a agregarle el término 0. Y se lo vamos a restar, ¿cierto? 2 a la 0 es 1. Y resolvemos la geométrica. Esto nos va a quedar 2 a la n más 1, menos 1, partido en 2 menos 1, que es 1, menos 1. Y esto nos da 2 a la n más 1, menos 2 a la n más 1. Entonces, menos 2 más 2. Y listo. Ya, entonces, perdón por darme muchas vueltas, voy a repasar lo de esta sucesión. ¿Ya? Entonces, nosotros queríamos sumar, o sea, queríamos en realidad probar esta igualdad. ¿Cierto? Que la suma de... No, vamos a atrás. Aquí está. Que el lado izquierdo era igual al lado derecho. Entonces lo que hicimos primero fue transformar el k en una suma de unos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener dos sumas y tener la sucesión 2 a la k sola. Porque eso era como la forma de lo que queríamos probar. Pero lo que nos falta es dar vuelta a estas sumas de alguna forma, tal que para que parta en j y termine en n, y para que la segunda suma parta en k igual a j y termine en n. ¿Cierto? Entonces nosotros teníamos, o sea, parte en k y termina en n, parte en j y termina en k. Entonces, lo que nosotros hicimos fue definirnos una sucesión auxiliar que depende de k y j y que vale 2 a la k cuando k y j están en los índices de nuestra suma. ¿Cierto? En este caso, k va entre 1 y n y j va entre 1 y k. Y cuando no está en esos índices, vamos a poner un 0. En este caso, cuando j se pase de k, vamos a ponerle 0. Y así nuestra suma inicial va a ser la suma de esta sucesión creada desde 1 hasta k, porque van a ser los 2 a la k, y desde k más 1 hasta n, porque voy a estar sumando puro 0. ¿Ya? Así, la suma con la que empezamos, esta de acá, se vuelve la suma desde 1 hasta n, indexada en k, la suma desde 1 hasta n, indexada en j, pero en este caso no de la sucesión 2 a la k, sino de la sucesión c sub kj. Y ahora sí, este término de acá no depende del término o sea, del índice de la suma que lo anida. Por lo que podemos dar vuelta a la suma. Aquí damos vuelta a la suma. Y vamos a quedar con esta suma. Entonces, ahora tenemos que deshacernos de los ceros que quedan en esta suma anterior. ¿Qué valores de c sub k, j se van a anular? Los que cumplan que el k sea menor que el j. Entonces, el k va a partir de 1 y todos se van a ir anulando hasta que llegue a j menos 1. ¿Por qué? Cuando k está menor estricto a j, el c j vale 0, por la definición que dimos. Y cuando k empieza a ser mayor o igual a j, entonces el c sub kj va a empezar a valer 2 a la k.
Y así acortamos la suma. Todos estos términos se nos van. Y nos queda una suma de k igual j hasta n de 2 a la k. Y esto era la primera parte que nos pedía probar el ejercicio, ¿cierto? Que era probar esta igualdad de acá. Y eso. Bueno, la segunda parte ya es mucho más trabajar la suma en una geometría. ¿Cierto? Aquí para trabajar la geométrica que parte en 0. Entonces, si parto de j a n, entonces es lo mismo que partir de 0 a n y después sacarle los términos que le agregué, que serían del 0 al j menos 1. Se los saco. Y de ahí es trabajar la suma. Una geometría. Ya. Eso. ¿Fui un poquito rápido? Sí, pero ya es tarde. O sea, me interesa que descanse. Voy a dejar de grabar.